decíamos, vamos a abordar este punto, que es un punto un tanto complejo, que siempre ofrece dificultades. Sorprende un poco, ¿no?, que en una maestría en metodología de la investigación científica pueda aparecer este tipo de problemas en lo que refiere precisamente a la metodología y a dar contenido a esa parte del plan que se denomina justamente metodología. Como dije, no existe el método científico, sino que existen distintas propuestas metodológicas con distintos fundamentos epistemológicos y filosóficos, y que de ellos derivan distintos tipos de herramientas o instrumentos para la producción de conocimiento. Las herramientas que nos proporcionan conocimientos son múltiples y son aplicadas por distintos métodos. En algunos casos tenemos, porque hablamos de una multiplicidad de métodos y hablamos de una multiplicidad de herramientas metodológicas. Los métodos, los distintos métodos, pueden ser absolutamente incompatibles, pueden ser compatibles. Es decir, hay métodos, hay propuestas metodológicas que pueden aceptar, que pueden aprobar las herramientas metodológicas producidas en otro método. Habíamos puesto el ejemplo de la psicología y de los fundamentos teóricos del psicoanálisis o del conductismo y de los distintos procedimientos metodológicos. Bien, ahora, no alcanza, y esto debo repetirlo, no alcanza con que uno en la propuesta metodológica exprese exclusivamente las herramientas y el uso de las herramientas, porque esas herramientas no son huérfanas. Esas herramientas adquieren significación, están determinadas desde las propuestas metodológicas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de métodos? Bueno, hablamos de una enorme variedad de modos de plantear los procedimientos para acceder al conocimiento. Podríamos decir que algunos de los métodos que más difusión tienen, y voy a empezar, creo, porque una cosa es la difusión y otra cosa es la aplicación. Esto es una cuestión que también es importante advertir, ¿no es cierto? Uno de los métodos más extendidos, más aprobados, es el hipotético deductivo, el método hipotético deductivo. Ahora bien, el método hipotético deductivo tiene por lo menos dos variantes, que son el confirmacionismo y el falsacionismo. Entonces, muchas veces yo he visto, no solamente en planes, también en tesis, que en el marco teórico-metodológico se dice adherir al falsacionismo o refutacionismo, como se lo suele llamar, y finalmente el procedimiento que se aplica para la investigación es el confirmacionismo, que sí es un hipotético deductivismo, pero que parte de principios diferentes. Porque asigna al valor, mejor dicho, asigna a la validación lógica metodológica y a la contrastación empírica ambas versiones, tanto confirmacionismo como falsacionismo, refutacionismo, asignan valor diferente al papel que juega la validación lógica, metodológica y o empírica.
Bien, eso no vamos a entrar en detalles, pero si es necesario vamos a tratar de aclararlo. Ahora, se habla, por ejemplo, del método analítico. No existe tal cosa como el método analítico. Todo método tiene un momento de análisis. ¿Está claro? Digamos, podemos hablar del método analítico en Descartes, pero allí estamos en la reflexión de una propuesta filosófica que va a tener obviamente derivaciones en el campo de la ciencia, pero el procedimiento analítico es algo que en mayor o en menor medida lo vamos a encontrar en todas las propuestas metodológicas. Hay enfoques de distinto tipo, hay propuestas metodológicas fenomenológicas, hermenéuticas, interpretativas, de análisis del discurso, etcétera, etcétera. Digo, son tantos y tantos que yo no puedo decirles a priori, miren, lo conveniente es que echen mano de esta propuesta metodológica. En principio, lo que tienen que saber es cómo hago para reconocer dentro de la tradición científica en la que se inscribe mi disciplina cuáles son los métodos más difundidos, cuáles son los métodos más aplicados, en qué medida esos métodos han sabido dar buenos frutos, en qué medida esos métodos siguen cumpliendo con justamente las expectativas de producir un conocimiento científico confiable. Entonces, como les decía hace un momento, método dialéctico, método fenomenológico, método hermenéutico, método hipotético deductivo, hay una enorme cantidad de propuestas y ustedes tienen que tratar de ver dentro de cuál de ellas van a encauzar su investigación, que es su tesis, y cómo lo van a declarar entonces en ese ítem que es metodología. Por supuesto que ustedes también pueden acompañar, deben acompañar con una declaración de las herramientas que van a usar y de cómo las van a aplicar, ¿bien? Pero no deben presentar exclusivamente las herramientas, sino que esas herramientas deben estar referidas, porque están supeditadas a la propuesta metodológica. Creo que este punto de la metodología se va a ir también puliendo más porque, digamos, quizás a muchos les quede en duda de cómo deben encarar esta cuestión. Y lo primero que hay que decir es que la metodología es una elección que está supeditada a la elección epistemológica que se haya realizado, es decir, está supeditada a aquellos autores, obras y conceptos que se convierten en categoría de análisis y que forman parte del marco teórico. ¿Bien? Entonces tiene que haber una coherencia entre marco teórico y por lo tanto elección epistemológica con la elección de la metodología que se va a usar y por supuesto también de las herramientas. Ahora bien, con respecto a las herramientas quiero señalar lo siguiente. Una cosa es el uso de las herramientas, X tipos de herramientas, ¿no? Encuestas, por ejemplo. Bueno, una cosa es una encuesta, por ejemplo, realizada
a partir de un grupo de investigación con todos los recursos que se requiere, y otra cosa es un tesista en soledad. ¿Está claro esto? Entonces, en este sentido, seguramente vamos a volver a este tipo de cosas, si ustedes están requiriendo una información, es decir, datos que puedan cruzar, que puedan relacionar y a partir de ello producir un conocimiento o un nuevo conocimiento, lo importante allí es ver qué capacidad tenemos nosotros para alcanzar esos datos. Cuando digo alcanzar esos datos, estoy diciendo que hay como dos modalidades para alcanzar los datos. Una es producirlos, lo que sería una producción de primera mano. Y otro es tomar datos de fuentes que deben ser acreditadas, confiables, y a partir de estos datos que son de segunda mano, que el hecho de, a ver si se entiende, porque a veces también los usos habituales de los términos dificultan la comprensión. Nosotros pensamos que un producto de primera mano es mejor que un producto de segunda mano. Bueno, en este caso no, y muchas veces es todo lo contrario. Un producto de segunda mano es muy superior a un producto de primera mano. ¿Por qué? Porque si yo he hecho mano, por ejemplo, de datos estadísticos tomados por instituciones con recursos, digamos, que están muy lejos de los que nosotros podemos tener, capaces de hacer qué, capaces de hacer qué, por ejemplo, de tomar muestras representativas de universos amplios y complejos. Bueno, eso, tomar muestras representativas de universos amplios y complejos no es algo que podamos hacer como tesistas individuales. Y tomar 4 encuestas, 10 encuestas, 20 encuestas, 100, 1000 encuestas, no importa las encuestas que sean. Ustedes ya a esta altura deben saber que una encuesta o un dato puede estar bien fundado en la medida en que la muestra que se toma sea representativa del universo, ¿está claro?, al que se pretende extender los resultados. Entonces piensen aquí en esto. Un objeto de investigación muy amplio, muy abarcativo, muy general, implica al mismo tiempo la construcción de herramientas, de instrumentos para relevar estos datos y un número significativo para una muestra que sea representativa de ese universo. Entonces, cuanto más abarcamos, como dice el viejo dicho, cuanto más se abarca, menos se aprieta. Si nosotros en nuestro objeto o asunto de investigación nos proponemos el análisis de un universo excesivamente amplio para nuestras posibilidades, seguramente los recursos metodológicos, las herramientas no van a estar a la altura de bueno, precisamente de poder ser representativas. Nuestras muestras no van a llegar a ser representativas y no vamos a producir un conocimiento con valor relevante. Por eso digo entonces que uno no está obligado a decir, bueno, entonces recorto y recorto y recorto hasta que el objeto esté tan delimitado que lo que yo puedo hacer solo por mi cuenta será suficiente. No necesariamente esto es así. También tienen la chance de pensar universos, poblaciones más amplios,
pero manejarse con fuentes de datos producidas de segunda mano, que están basadas sobre un trabajo previo que ningún tesista podría hacer por sí mismo. ¿Está claro esto? Entonces, aquí es importante aclarar otra cuestión con respecto a la aplicación de la metodología. Porque esto también está vinculado con el objeto, con los objetivos. Si yo tengo un universo o una población lo suficientemente amplia como para que esto me demande la consideración de datos muy complejos, estadísticas muy dificultosas para llevar adelante. Entonces yo tengo distintas opciones. O bien, como decíamos hace un segundo, digo, bueno, voy a echar mano para analizar ciertas variables de estas fuentes de segunda mano que son confiables y que me van a permitir un cruce que me llevará a algunas conclusiones que veremos si confirman, corroboran, verifican que no es todo lo mismo. Esto quizás ya lo he aclarado en el curso de lógica aplicada a la investigación, pero que no es lo mismo verificar, confirmar, corroborar. ¿Pueden conducirme a esto? Bueno, esta es una alternativa. La otra es, en este contexto de una tesis personal, de una investigación con los escasos recursos que tiene una tesis, si lo que yo voy a tratar de dar cuenta es si todas las conclusiones a las que yo arribo son extensivas a todo el universo. Entonces, esto depende de la relación entre ese universo, entre cómo está recortado ese universo y las pretensiones de conocimiento que yo tengo sobre él. ¿Está claro? Sí. No puedo, porque el universo es demasiado amplio. Yo no estoy obligado a hacer extensivas las conclusiones a todos aquellos aspectos que mi investigación no ha podido abordar, porque sería inconsistente. Pero, a ver, para que se entienda con un ejemplo. Yo digo, por ejemplo, a mí me interesa averiguar los criterios. Me interesaría producir un conocimiento sobre los criterios de calidad en las pymes del área metropolitana. ¿Bien? Las pymes del área metropolitana son muchas. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cómo voy a abordar? Bueno, voy a hacer un análisis, voy a hacer una selección, y esto es muy importante también en la determinación del objeto o asunto de investigación. Los criterios de elección que me permiten los recortes. Voy entonces a decir, bueno, voy a elegir X cantidad de pymes con determinadas características, que tengan existencia desde tanto tiempo, que tengan a partir de determinados, de determinado porte de la pyme. Pero la pregunta es, ¿cuántas pymes puedo estudiar? Puedo estudiar
5, 10, no las puedo estudiar todas. Quizás pueda estudiar, de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, un número lo suficientemente grande como para que ese número sea representativo de la totalidad, es decir, para que lo que yo diga pueda decir las pymes del Gran Buenos Aires tal cosa o las pymes del Gran Buenos Aires tal otra cosa. Pero si son 80.000, esperemos que queden más de 80.000, si son 80.000 y yo analizo 10, la investigación sobre esas 10, los resultados que yo obtenga, difícilmente pueda extenderlos a la totalidad del universo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decimos, bueno, yo digo, voy a elegir 5 pymes con tales y cuales características. Ahora, ¿cuál debería ser mi intención allí? Mi intención allí ya no es decir, bueno, yo voy a obtener un conocimiento que me permite hablar de todas las pymes del área metropolitana. No. Pero sí puedo decir, bueno, he elegido estas pymes porque tienen estas características. Me interesa analizar puntualmente estas características, que pueden ser distintos tipos de corte. Esto es una cuestión que ustedes ya también deben manejar, ¿no es cierto? Yo puedo hacer un análisis a lo largo del tiempo, puedo hacer un análisis en un momento determinado que trate de relevar determinadas características específicas. Entonces, yo digo, bueno, quiero averiguar determinadas cosas en estos 5 casos. Entonces, ¿lo voy a extender a los resultados a todo el universo? No. Pero ¿y entonces qué voy a decir? ¿Qué valor tiene? Bueno, yo estoy haciendo un análisis de casos paradigmáticos. Yo digo, bueno, yo no sé si esta pyme lo que pasa aquí es representativa de todas, pero lo que digo es, en el análisis de esta me encuentro con tales o cuales cosas. Puedo considerarla como un caso paradigmático que podría, no lo sé ni lo voy a afirmar, ¿sí? Pero es un ejemplo de lo que se encuentra en el campo. ¿Se comprende esto? Entonces, esto también hace a distintas opciones para encarar el objeto de investigación, para definir la metodología y para pensar cómo me voy a valer de los instrumentos, de las herramientas metodológicas para la producción de datos. ¿Se va comprendiendo esto? Bien. Creo que habíamos hablado de la modalidad. Habíamos definido básicamente las modalidades básicas como exploratoria, descriptiva, explicativa, teórica. Aquí hay que decir lo siguiente, y a mí me gusta señalar esta diferencia con respecto a la modalidad exploratoria. Bien, la modalidad exploratoria no es la más básica y además suelen ser las más complejas cuando precisamente, ¿qué es una exploración? ¿Qué es una exploración? ¿Qué es una exploración en el campo de la antropología, por ejemplo, en el campo de la geografía? Una exploración es la incursión en un territorio que no conocemos. Entonces, siempre que entramos en un territorio que no conocemos, andamos un tanto a tientas, adivinando,
confundidos en lo novedoso que va apareciendo. Por ejemplo, una muestra o dos muestras, ¿no? de, digamos, lo que ocurre en investigaciones exploratorias de alta complejidad. Pudo ser lo que ocurrió en la década del 80 con el HIV, o lo que tenemos hoy con la pandemia del COVID. Es decir, esto que nos dicen permanentemente hoy los infectólogos, bueno, estamos aprendiendo, vemos si el plasma, si la cloroquina, no sé ni cómo se llama, si los antibióticos, si, etcétera, 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 a ver qué ocurre con esto, qué ayuda, qué no ayuda. Bueno, ese caminar a tientas, esa búsqueda a tientas porque no se conoce nada, y entonces las primeras fases de la investigación tienen que explorar ese territorio. Yo diría que no son recomendables para investigaciones nobles o investigaciones llevadas adelante por un tesista, ¿está claro? Me refiero a exploratorias en ese sentido. También podemos considerar como exploratorias en un sentido más restringido, porque recuerden esto, todo está relacionado con todo, y cuando nosotros hablamos de la construcción del objeto de investigación, también nos estamos refiriendo a la posibilidad de determinar un objeto que no hace a un universo excesivamente amplio, sino que hace a un aspecto particular dentro de una totalidad que pertenece a una totalidad más conocida. A ver, vamos a tratar de aclarar esto. Justamente en el libro Metodologías y herramientas metodológicas, una de las cuestiones que se plantea tiene que ver con los conceptos de complejidad y de totalidad. Nosotros tenemos, ¿a qué llamaríamos una totalidad? Bueno, la totalidad absoluta es incognoscible, pero nosotros vemos que hay cuestiones que están completas en sí mismas. A mí me gusta usar metáforas mecánicas. Yo digo, bueno, y disculpen también porque las metáforas mecánicas que uso son de cuando yo tenía auto hace muchos años y lo tenía que arreglar yo mismo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? El carburador. Bueno, que ya no usan más los carburadores, solo los autos viejos tienen. Digo, bueno, se rompió el carburador. Bueno, voy a un comercio y digo, necesito un carburador nuevo. Entonces nos mira el vendedor el carburador que llevamos como y dice, pero ese carburador está bastante bueno, ¿qué le pasa? A ver, mirá, me parece que acá tiene roto tal cosa. Dice, o está fallando el chicle de baja, o está... ¿Por qué? Porque una totalidad siempre está conformada por partes. Ahora, hay partes, ¿sí? El carburador es una totalidad, pero al mismo tiempo un carburador no es nada en sí mismo, sino está inserto en otro contexto, que es un motor. ¿Se comprende esto? Entonces, el carburador es una totalidad en sí misma, pero al mismo tiempo es parte de otra totalidad que es el motor. Ahora, ese motor es una totalidad en sí misma. Recuerdo que
que yo tenía un auto bastante destartalado y estaba bien de motor. Entonces un amigo, digo, no sé qué voy a hacer con este auto, lo voy a cambiar, qué sé yo. Digo, porque está dando problemas. Dice, sí, pero tiene un excelente motor, el motor está bárbaro y es muy buen motor. Y digo, sí, pero un auto no es solo un motor, un auto es un montón de cosas más. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, ahora sí, he llegado al final, he llegado al límite. Hay partes que son totalidades dentro de otras totalidades que a su vez son parte de otras totalidades. Pero ahora llegué al final, que es el auto. No, porque un auto tampoco tiene sentido en sí mismo, sino es dentro de un sistema vial. Un auto en donde no hay caminos, no hay rutas, no hay accesos, un auto no tendría demasiado sentido sin el contexto que le permita funcionar como tal. Bien. Entonces yo digo, bueno, la estación de servicio donde cargo nafta, ¿es parte de mi auto o no? ¿O mi auto es parte de la estación? No, son cosas distintas, pero indudablemente que no puede existir una estación de servicio si no hay autos que vayan a cargar nafta, y los autos no podrían existir si no tuvieran donde cargar combustible. ¿Se comprende esto? Entonces, lo que yo quiero que se vea a través de esta cuestión es que cuando nos enfrentamos a los objetos o asuntos de investigación, nos estamos enfrentando a complejidades, a entidades de distinto grado, a entidades de distinto grado de complejidad. Y entonces tenemos que ver cómo nos arreglamos para abordarla. Fíjense ustedes que uno dice, bueno, tengo que comprar cosas de auto. Entonces voy a alguno de estos lugares como Norauto o como esos lugares. Y digo, bueno, necesito una batería, quiero cambiar la goma del auto. Quiero que me revisen la amortiguación, macanudo. Quiero ver qué está pasando con el carburador, o bueno, con la inyección hoy. No, señor, eso acá no se hace. Entonces, de repente tenemos gente que se ocupa de caños de escape, gente que se ocupa de la electricidad del auto, gente que se ocupa del sistema de transmisión, gente que se ocupa de distintas cosas. Ahora, cuando alguien se ocupa de una cosa, no puede tomar esa cosa por la totalidad. Se ocupa de esa cosa, el que arregla motores no se va a ocupar, es algo de eso que dicen mecánica integral. Bueno, pero en la medida en que se está ocupando de una parte, tiene que tener en cuenta las demás, porque digamos que tiene una pieza y dice, bueno, esta pieza la voy a reparar poniéndole un suplemento. Ahora, cuando yo voy a poner ese suplemento, tengo que tener en cuenta que ese suplemento tiene que ir en medio de algo que está delimitando las posibilidades de ese suplemento. ¿Se comprende esto? Esto le pasa mucho a los arquitectos con el AutoCAD, que diseñan un montón de cosas y después cuando llega la hora de la construcción encuentran que hay cañerías que interseccionan con estructuras de hormigón o con cableados de electricidad o de gas, etc. Y después hay que ir resolviendo todos esos temas. Entonces esto muestra, por ejemplo, ahí tienen otro ejemplo, ¿no? La construcción de un edificio. Sí, tenemos, por supuesto, habíamos dicho, ¿no es cierto?, donde aparece el diseño, que tiene que ver con la tarea del arquitecto.
Ahora, el arquitecto no solamente tiene que pensar en el diseño puramente arquitectónico, en el sentido eh, de las líneas, en qué tipo de arquitectura va a estar haciendo, sino que tiene que tener en cuenta otros elementos como son la electricidad, el gas, la iluminación, los servicios, etcétera, etcétera. Ahora, los que hacen la pintura no son los mismos que hacen los ascensores, los que hacen la electricidad no son los mismos que hacen el gas, pero cada tarea requiere no tener un conocimiento exhaustivo del otro, por supuesto que no, pero sí saber que tiene que estar, este, bueno, que tiene que tener en cuenta las otras dimensiones. En lo que hace a lo exploratorio, entonces, podemos pensar algo también menos pretencioso que investigar un tema de alta complejidad en el que nadie se ha metido. Podemos pensar, por ejemplo, en la exploración de cuestiones menos conocidas dentro de totalidades mucho más conocidas. Entonces allí la dimensión exploratoria de una investigación tiene muchas más chances, tiene muchas más posibilidades. También habíamos hablado de la modalidad descriptiva. Bueno, yo había hablado de la descripción en el sentido de que una investigación descriptiva no tiene ni más ni menos valor que una exploratoria, que una teórica, etc., porque las investigaciones descriptivas pueden aportar un conocimiento altamente significativo al desarrollo de la ciencia. Habíamos hablado de esta modalidad descriptiva en relación a las hipótesis, si se acuerdan, si una hipótesis, si una investigación descriptiva requiere o no de una hipótesis. Y habíamos dicho que dependía de lo que se entendiera por hipótesis, etc. Bien, ahora, la descripción puede, digamos, allí sobre todo donde hay menos conocimiento, en general se comienza con la descripción y la descripción es necesaria. Pero ¿qué hace la descripción? La descripción nos muestra lo que hay en el territorio, ¿no? Ahora uno dice, bueno, ¿cómo que sí está bien? Nos muestra lo que hay en el territorio. Pero lo que yo veo en el territorio, yo no soy Dios, no soy omnisciente, yo no veo todo, sino que voy a ver en el territorio desde aquellas decisiones que haya tomado en mi marco teórico, en mi propuesta metodológica, en las herramientas que voy a utilizar. Entonces yo digo, voy a describir. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo, por ejemplo, de los embarazos adolescentes en el Gran Buenos Aires? Bueno, ¿qué es lo que voy a describir? Voy a describir condiciones socioeconómicas, voy a describir condiciones culturales, voy a describir condiciones políticas, voy a describir condiciones psicológicas. Entonces, ven cómo cada cosa que se piensa tiene que estar pensando en los demás elementos que componen el plan. Cuando pensamos
en una modalidad explicativa, vamos más allá de la descripción. Es decir, no solamente decimos, bueno, aquí nos encontramos esto, sino que tenemos que explicar qué es esto, qué hace que esto esté aquí, qué lo determina, qué lo constituye, qué lo conforma. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿desde dónde lo dice? Y uno lo dice desde un comienzo exploratorio, un avance descriptivo y un desarrollo explicativo. Quiere decir que cuando hablamos de las modalidades, no pensemos que las modalidades son excluyentes, que si es descriptiva no es exploratoria o que si es teórica no es explicativa. ¿Está claro esto? A medida que vamos cambiando de pretensiones de nuestra modalidad, a medida en que decimos, bueno, va a ser exploratoria, no, va a ser descriptiva, no, va a ser explicativa, no, va a ser teórica, bueno, cuando yo avanzo en esto, avanzo desde lo anterior. Ahora, no se va a dar del mismo modo, que se da en otra modalidad. Por ejemplo, si yo digo, bueno, a mí me interesa que mi tesis sea explicativa porque quiero explicar tal y cual cosa. Bueno, para poder hacerlo, tengo que haber tenido en un sentido inicial una exploración de ese territorio. La conformación del estado del arte justamente permite esa exploración. Entonces la exploración siempre está presente. Puede estar presente en este sentido inicial o puede estar presente en un sentido verdaderamente complejo, como es el estudio de cuestiones que no tenemos respuestas, no hay investigaciones previas, se conoce casi nada. Entonces, esa es una exploración de alta complejidad, a diferencia de una exploración más inicial que tiene que ver con una ubicación en torno al tema, al problema, a las características del objeto, etcétera, etcétera. Ahora, si yo digo, bueno, mi modalidad va a ser explicativa, esa explicación tiene que estar basada en una exploración y en una descripción previa. ¿Bien? Ahora, ¿en qué se diferencia? Por ejemplo, esa descripción que yo voy a hacer con pretensiones a una modalidad explicativa. ¿En qué se diferencia de una modalidad descriptiva? Bueno, es que en la modalidad descriptiva, cuando yo digo he definido que mi modalidad va a ser descriptiva, mi tarea, mi trabajo, lo que defino como objeto de investigación, va a ser de un grado de complejidad y de dar cuenta en la descripción mucho mayor que en la explicativa. Es decir, la explicativa no puede soslayar la descriptiva, pero las descripciones para luego avanzar hacia la explicación, las descripciones para luego avanzar a la explicación, van a ser diferentes, van a ser más referenciales. ¿Está claro? Una cosa es cuando yo digo, voy a referirme a una descripción, que cuando digo voy a describir.
puedo decir, por ejemplo, fulano describe tal fenómeno de tal y cual modo, mengano describe tal. En nuestras investigaciones previas hemos visto tal y cual cosa con respecto a esto, y describimos. Pero luego pasamos, digamos, presentamos al lector ese escenario de la descripción de un modo más sintético, más apretado, más conciso, pero que tenga los elementos suficientes como para que luego la explicación tenga respaldo y se sepa de qué se está hablando. Distinto es cuando mi intención es descriptiva. ¿Está claro? Cuando mi intención es descriptiva, yo tengo que verme mucho más en las descripciones, tengo que ser más abarcativo y más preciso al mismo tiempo. ¿Se comprende esto? Lo mismo podríamos decir con respecto a la modalidad teórica. Si la modalidad explicativa nos explica cómo son las cosas, la modalidad teórica debe dar cuenta de los fundamentos de por qué son así las cosas. Esa es la diferencia entre explicativo y teórico. Bien. A ver, voy a poner un ejemplo lo más sencillo posible, a ver si se puede entender, y que tiene que ver también con un elemento que es la definición, y los tipos de definiciones. Una definición teórica va mucho más allá de una y contiene a una definición descriptiva y a una definición explicativa. La teoría se apoya en una serie de supuestos, muchos de los cuales están demostrados, por decirlo de algún modo, están instituidos, conformarían ese conjunto de elementos que llamamos leyes científicas. ¿Bien? Pero muchos otros están en el plano hipotético. Leyes e hipótesis. Ahora, esas leyes están armadas en función de exploraciones, de descripciones, de explicaciones y de fundamentos teóricos. Sin esos fundamentos teóricos no tenemos ciencia. A ver, si yo digo, por ejemplo, volviendo a la metáfora de los motores, ven que me gustan ese tipo de imágenes, de metáforas. Yo digo, bueno, viene mi hijo y me dice, papá, ¿qué es un motor? Entonces yo le digo, vení. Entonces voy al garage, abro la tapa del auto y le digo, eso es un motor. Entonces me dice, bueno, pero ¿y qué es esto? Entonces le digo, bueno, mira, un motor, ¿ves? Un motor está hecho de estas partes, esto acá se llama el bloque, esto acá es el alternador, esto da electricidad para que el auto arranque, viste que cuando papá le da con la llave, hace un ruido, entonces ese ruido es el producto de una explosión que se produce acá. ¿Qué estamos haciendo allí? Lo estamos describiendo. Entonces el chico puede decir, mira, esto es un motor, y quedarse tranquilo, pero en general los chicos no hacen ese tipo de cosas. Entonces decimos, ¿y por qué, papá, cuando vos le pones la llave, el auto arranca? Bueno, lo que nos está pidiendo no es simplemente una descripción, pongo la llave y el auto arranca, lo que nos está pidiendo es una explicación.
Bueno, mirá, lo que sucede es que cuando ponemos la llave, ponemos en contacto la batería, la energía que está en la batería y se la enviamos a las bujías. Entonces las bujías producen una chispita que hace explotar una mezcla. Entonces estamos explicando, no solamente que es, digamos, no estamos describiendo un motor, estamos explicando cómo funciona un motor. La explicación del motor no es simplemente la descripción. ¿Bien? Bueno, como el niñito de los Lelutier de la gallinita dijo Eureka, el niño vuelve a preguntar, pero ¿y por qué explota esa mezcla de nafta y aire adentro del motor? Nosotros podemos explicar, ¿está claro? Podríamos describir mediante un esquema, podríamos explicar qué pasa químicamente y físicamente allí. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de las características de los fluidos, cuando empezamos a dar cuenta de los fenómenos electromagnéticos que permiten ese funcionamiento, entonces estamos dando cuenta de principios teóricos, en este caso de la física y de la química, que ya no simplemente explican qué es un motor, sino que dan cuenta, podríamos hablar de muchas más cosas, resistencia de los materiales, etcétera, etcétera, que dan cuenta de los fundamentos, y estos ya trascienden, digamos, los límites de la mecánica, de la ingeniería y van hacia las explicaciones teóricas, por ejemplo en este caso de la física y de la química. ¿Qué modalidad debo elegir? Bien. Como todo lo que venimos viendo, para tomar esta decisión tenemos que tener en cuenta todos los demás elementos de nuestra propuesta del plano proyecto de investigación. Tenemos que tener en cuenta cómo hemos recortado nuestro objeto o asunto. Tenemos que tener en cuenta en qué medida podemos hacer una propuesta que sea más amplia, porque tiene que contener las anteriores, o en qué medida debemos permanecer en un abordaje de tipo descriptivo, ¿bien? O de tipo explicativo, sin avanzar hacia el siguiente. Quiero aclarar también que, creo que lo he dicho, que esto no desmerece en absoluto la elección de la modalidad, no desmerece en absoluto a una investigación. Hay otra cosa que creo que ya he dicho también, es que no se puede estar descubriendo la pólvora a cada momento. Entonces, uno debe saber más o menos cuál es el estadio en que están las investigaciones en torno a lo que nos interesa. Y de repente uno puede decir, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Nuevamente una descripción de tal o cual cuestión. Mirá, hay millones de descripciones. ¿Notaste algo nuevo, algo diferente que podrías, un elemento a describir que no se haya tenido en cuenta, que entiendas que... Pero si no, es como que pierde valor presentar como novedoso lo que ya ha sido más que trillado. Entonces, aquí la elección de la modalidad
debe hacerse con un conocimiento, aunque sea mínimo, del estado del arte, de qué es lo que ocurre en este ámbito, en esta disciplina. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuáles son los conocimientos que nosotros tenemos como para encarar esa tarea? Es decir, ¿tenemos los suficientes conocimientos de las fundamentaciones teóricas? ¿Tenemos conocimientos suficientes como para poder explicar algo? Y hay otro elemento más. ¿Qué sería oportuno? Porque también está esto. A lo mejor hay cuestiones que, por ejemplo, no han sido descriptas lo suficiente y requieren miradas más profundas, que vayan más a fondo en la descripción para hacer un relevamiento más preciso, más detallado, más específico. Creo que la gente que está en el ámbito de la antropología podrá entender esto con más claridad. Bien, hemos hablado ya de la bibliografía. He señalado que en principio en el plan, eso sí no lo dijimos, en el plan deben aparecer por lo menos una docena de libros, artículos, etcétera, que serían la bibliografía inicial. Digo, si uno elige un tema que le interesa porque ya tiene una aproximación previa. Esa aproximación previa la tiene a través, en general, de determinada bibliografía. Bueno, entonces es importante rastrear esa bibliografía inicial y también tener en cuenta esto, porque muchas veces los estudiantes, los tesistas preguntan, bueno, pero ¿y qué puedo leer más? ¿Qué me recomienda el director? Etcétera. Piensen ustedes que la bibliografía es fuente de bibliografía, es decir, detrás de cada artículo, de cada libro, hay una bibliografía. Entonces, no se queden simplemente con el libro, sino que vayan a la bibliografía y vean dentro de esa bibliografía qué hay que les pueda interesar, porque la bibliografía que pone el autor está relacionada con el tema que está tratando. Entonces allí tienen otra fuente bibliográfica. Recuerden esto también, hay bibliografía que es obligada. Si uno, bueno, no quiero meterme en aspectos disciplinares porque podría traer controversias, pero si uno está haciendo una investigación en el campo de la psicología con supuestos lacanianos, bueno, los textos de Lacan van a ser una cuestión obligada dentro de la bibliografía, no puede no estar. Habíamos dicho también que la bibliografía, ustedes pueden ordenarla, después vamos a ver aspectos puntuales también de cómo ir organizando. Miren, el tema de la bibliografía es un karma. Y yo después les voy a dar algunas indicaciones referido a cómo ir ordenando los procesos de cómo manejarnos con la bibliografía. Porque la bibliografía puede convertirse para el trabajo. Puede convertirse en un simple clic o puede convertirse en una tarea infinita que nunca terminaremos y que no nos permitirá presentar la tesis. ¿Está claro esto? Entonces, si nosotros nos ordenamos en el uso, en la citación, en las referencias, en el armado de la bibliografía, no vamos a tener mayores problemas. Pero eso implica un procedimiento que vamos a ir viendo. No lo he hecho en orden porque tampoco tiene demasiado sentido todos los elementos que forman parte del plan de tesis.
nos queda el cronograma. Ya había dicho que el cronograma es algo que uno hace para no cumplir, pero para saber que no está cumpliendo y por lo menos tener noción de cómo está pasando el tiempo y cómo estamos desarrollando nuestras tareas. Bueno, vamos a ver, básicamente el cronograma es un cuadro de doble entrada, donde está por un lado el tiempo, la cantidad de general se hace por meses y años, y por el otro lado las actividades. Una cuestión, hay algo de lo que suele haber muy poca noción, y eso se va aprendiendo dolorosamente. Y es que en general se tiene expectativas de ¿en cuánto vas a hacer la tesis? Y 6 meses, bueno, en 6 meses no se hace ninguna tesis. En 6 meses lo que se puede hacer es la redacción y corrección del documento final de tesis. Pero todo el proceso de elaboración de la investigación que conduce a la tesis no se hace en 6 meses. Depende entonces de todas estas variables que hemos visto que hacen a las decisiones que se toman en la elección de los elementos del plan de tesis, que pueda llevarnos más o menos tiempo. Hay planes que demandan mínimo 2 años, con todo el viento a favor, y que en general se convierten en algunos más, 3, 4 años. Si bien ustedes tienen 2 años para entregar, por eso es bueno también, quizás algunos de ustedes ya tenga avanzado este tipo de cosas. Hay gente que empieza la tesis desde el primer día que comienza el posgrado, y está muy bien, y porque sabe además a priori a dónde quiere llegar. Entonces va construyendo todo su itinerario a lo largo de la cursada de la maestría, o del doctorado, depende de lo que se trate, lo va construyendo acompañando la elaboración de esa investigación. Otros comienzan al final, otros comienzan al medio, y esto sería, digamos, recomendable, ¿no? Que cuando uno ya está promediando, vaya pensando en la tesis, vaya pensando en esta investigación. Y que por supuesto, en ese pensamiento, diga, bueno, ¿con qué voy a darle consistencia a esto? Bueno, con todo aquello que disponga, conocimientos previos, cursos, escritos, publicaciones, porque se supone que en algún sentido la elección del tema y el problema de investigación se le afina a cosas que vengo haciendo o que me interesan y de las que tengo conocimiento. Entonces, decíamos, el cronograma plantea una serie de actividades. Depende del diseño que tengamos, que esas actividades lleven más o menos tiempo. Conviene dividirlo en meses, si queremos ser más obsesivos, en meses y semanas. Entonces, tenemos una línea, la vertical, o como ustedes quieran, digamos. Es un cuadro de doble entrada con ejes cartesianos que nos permite tener las actividades y el tiempo y las actividades, como ustedes prefieren. En el modelo que les mando, que aparece en el aula, van a encontrar un esquema para darle contenido. Otra de las cuestiones es tratar de tener una noción de cuál es el tiempo aproximado que lleva cada cosa, porque a veces se destinan tiempos insuficientes para determinadas tareas y tiempos excesivos para otras. Entonces uno no puede decir lectura
de la bibliografía inicial, si supongamos que tengo un plazo de 24 meses, 18 meses. No puedo tomarme 18 meses para leer la bibliografía inicial si mi cronograma establece una temporalidad de 24 meses. Aquí si han realizado investigaciones previas ya deben tener una experticia referida a qué tiempo lleva a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a tomar una encuesta, supongamos, porque eso tiene que estar programado, tanto tiempo para hacer tal cosa, tanto tiempo para hacer tal otra. Voy a tomar una encuesta. Bueno, hay un tiempo que lleva, hay un tiempo preliminar y es el problema, qué es lo que quiero averiguar. Pero luego hay que pensar en el instrumento, y la elaboración del instrumento lleva tiempo. Y además no podemos construir el instrumento y lanzarnos directamente a la toma de la encuesta. Tenemos que hacer una prueba piloto, porque lo que nosotros suponemos que estamos preguntando no es necesariamente lo que quien va a responderla entiende. Entonces, muchas veces el error es nuestro porque hemos formulado mal las preguntas. Después hablaremos un poco de esto también, porque si ustedes van a hacer encuestas, por ejemplo, no solamente hay que tomarse un tiempo para construir el instrumento, no solamente hay que pensar en los recursos a través de los cuales se va a tomar esa encuesta, sino que al mismo tiempo luego hay que decodificarla y procesarla e interpretarla. Y todo eso es tiempo que hay que calcular, porque si no tenemos un cálculo aproximado, esto se puede convertir en una tarea interminable. Quería ver, acá está en la página 60 del hacedor de tesis. Allí ustedes tienen el cronograma. Este es un cronograma muy optimista, va de enero a julio. Y las actividades tienen planteamiento de problemas, análisis documental en las actividades, ¿no? Planteamiento de hipótesis, temario, diseño de instrumento, diseño de muestra, prueba de instrumentos, levantamiento de datos, procesamiento de datos, análisis de la información, redacción, corrección, presentación. Quiero hacer una aclaración. Este contenido que aparece, está por acá la fuente. Estos contenidos que aparecen aquí no necesariamente son los contenidos que ustedes tienen que poner. ¿Está claro? Es decir, el cronograma va a diferir de una tesis a otra, la temporalidad va a diferir en la propuesta, las actividades van a diferir. Entonces, ustedes tienen el esquema este gráfico de doble entrada, pero de ningún modo tienen que atenerse a estos contenidos. Ustedes mismos tienen que diseñar los contenidos dentro del gráfico de acuerdo a las características de su plan o proyecto de investigación. Bien, vamos a ir cerrando entonces esta parte del plan o proyecto de investigación. Vamos a ir a otras partes. Hay una herramienta allí que les he dejado también, que es un autoevaluativo. Vamos a tener un pequeño, espero mucho más breve que un pequeño video sobre este autoevaluativo y el uso de este autoevaluativo, que es muy importante, que les recomiendo por favor que lo tengan muy en cuenta, porque nos vamos a ahorrar mucho trabajo, ustedes y yo, en cuestiones que de repente parecen obvias y sin embargo cuando uno recibe
sobre todo el borrador, dice, bueno, pero y acá no, falta esto, falta lo otro, falta lo de más allá. Recuerden que cuando ustedes manden el borrador tiene que estar formulado de tal modo que pueda ser evaluado. Si ustedes me ponen los 3 primeros ítems, yo con y el resto no está, yo no puedo darles una devolución. Porque la devolución la doy, la tengo que decir, cuando yo leo el borrador del plan, no leo simplemente cada uno de los ítems. Lo que me fijo es si cada uno de ellos está bien articulado con el resto. Entonces, ¿qué les puedo decir yo si una pregunta de investigación está bien planteada si no tengo la hipótesis? ¿Qué les puedo decir yo de si las preguntas están bien planteadas si no tengo el objeto de investigación? ¿Qué les puedo decir yo de si la bibliografía es adecuada o no? Este es otro tema también con respecto a la bibliografía, porque lo que yo básicamente voy a aceptar lo que ustedes me propongan. No voy a abrir ningún tipo de juicio sobre la bibliografía disciplinar, porque no sé. Ahora sí, el hecho de que tiene que haber bibliografía del marco teórico, tiene que haber bibliografía del estado del arte, tiene que haber bibliografía del objeto de estudio, y esto se tiene que ver en la bibliografía, ¿está claro? Así que entonces vamos a ver algo más sobre el tema del autoevaluativo, y después vamos a pasar a otra etapa que es la tarea, la elaboración del documento, todo lo que hay alrededor del proceso, ya no del diseño, sino del proceso de llevar adelante el proyecto y cumplir con la producción de ese documento que es la tesis. Así que bueno, nos seguimos viendo. Gracias.